Esta semana, Primer Plano viaja hasta tierras polacas de la mano de la compañía BNK. La empresa canadiense ha puesto la mirada en el norte de Burgos y en 2015 podría desembarcar en las Merindades. Esta noche les contamos cómo se extrae gas pizarra del subsuelo y todo aquello que desconoce sobre la fractura hidráulica, también conocida como fracking. Viajamos hasta Polonia. La región de Pomerania, al norte del país, nos permitirá ahondar en una práctica consolidada en países como Estados Unidos. Hablamos de la extracción de gas no convencional, de gas pizarra a partir de una técnica como la fractura hidráulica. La empresa canadiense BNK ya trabaja en Polonia y ha puesto su mirada en Burgos. Se estima que el norte de nuestra provincia alberga buena parte del gas no convencional del país. Los primeros datos que tenemos basados en la geología histórica son muy esperanzadores. Tenemos posiblemente una gran cantidad de gas debajo del norte de Burgos. Geológicamente lo que se llama cuenca vasco-cantábrica, que coge algunas zonas de Cantabria, norte de Burgos y partes del País Vasco, es la zona de mayor potencial. Nosotros hemos realizado, tanto BNK como la Asociación de Empresas Productoras y Exploradoras de Petróleo, un estudio con la mejor consultora que hay de geología en España, donde los indicios geológicos de la zona, que ya para Burgos no es una novedad, en la Lora, hoy el año que viene se cumplen 50 años del inicio de la exploración, es una zona proclive a ello, son muy buenos. Creemos que tenemos una gran cantidad de gas en esta zona de España. BNK es una compañía canadiense que cotiza en la Bolsa de Toronto, que está especializada en la exploración y producción de shale gas o gas pizarra. Ahora mismo tenemos proyectos en marcha en Estados Unidos, en el estado de Oklahoma, y desde hace unos años también en Europa. Por ejemplo, en Polonia tenemos ya varios pozos de investigación perforados y también tenemos permisos solicitados en Francia y en Alemania, y también en España. En España tenemos en el norte de Burgos dos permisos concedidos. Uno que se llama Urraca, que tiene 90.000 hectáreas, y otro que se llama Sedano, que tiene 35.000. En Dansk, la capital de una región que basa su nivel de economía en pilares como la agricultura o el turismo, nos recibe la delegada del Gobierno regional de Pomerania para el gas pizarra. Nos habla de la dependencia energética que tienen de Rusia, de que solo fabrican el 30% de la energía que consumen y el 95% es carbón. En Polonia todos saben que necesitamos una independencia mayor en cuanto a la energía de otros países. Depende mucho del carbón en cuanto a la producción de la energía. El 95% de la energía está producida del carbón. Y nuestra provincia quiere ser más verde. Nosotros queremos utilizar el gas, pero la mayoría del gas viene de Rusia. Incluso el gas que compramos de Alemania también proviene de Rusia, es gas ruso. Y aunque nos lo venda otro país, es el gas ruso. La escasez de recursos energéticos propios es uno de los motivos por los que Polonia se ha convertido en la avanzadilla de extracción de shale gas en toda Europa. Aquí incluso la legislación ha cambiado para acelerar el desarrollo de esta práctica. Se elimina la obligación de presentar la declaración de impacto ambiental si la profundidad del pozo no va más allá de los 5.000 metros. Nuestro objetivo es informar con la absoluta transparencia. Aquí en Polonia sí lo hemos hecho, en todos los sitios donde estamos, y por eso ya después de, en algunos sitios más de 2 años, desde la primera perforación de sondeo exploratorio, se conoce muy bien cómo son nuestras actividades y seguimos perfectamente integrados en la comunidad. Yo creo que hay mucha información que se ha transmitido que no responde a la realidad. Muchas veces son anécdotas o situaciones excepcionales que se quieren plantear como generalidades. El shale gas es un yacimiento
donde buscar el gas natural que llevamos utilizando y explorando en muchos sitios muchos años de forma normal. La fracturación hidráulica es una técnica probada y segura desde hace muchísimo tiempo, y lo importante es que pues los ciudadanos de nuestras comarcas y nuestros pueblos puedan escuchar realmente lo que queremos hacer, más allá de los mitos. Polonia es el país europeo que está más avanzado en la investigación de shale gas. Aquí en los últimos años se han hecho 49 pozos de investigación de shale gas, y estos pozos van a determinar si aquí es posible hacer una producción de gas pizarra, que es gas natural, exactamente el mismo que consumimos en nuestras casas, en nuestras calefacciones. Aquí esta industria tiene el apoyo mayoritario de la población. Según una encuesta realizada con fondos de la Unión Europea, el 75% de los ciudadanos polacos apoyan la investigación de shale gas porque consideran que es una manera de librarse de la dependencia energética tan fuerte que tienen, y también de bajar el precio de los combustibles. El gobierno también está muy decidido en el apoyo a la exploración de shale gas, y de hecho acaba de hacer una serie de cambios legislativos para impulsar esta actividad. BNK tiene proyectos de exploración en Alemania, España y Polonia. En este país tiene 6 concesiones y ha perforado 5 pozos verticales. Todos ellos están en fase de exploración. Visitamos uno de ellos en Gapovo, a 60 kilómetros de Gdańsk. En el año 2012 se construyó un pozo vertical de 4.300 metros de profundidad. En un espacio natural destaca la cercanía del pozo con una población cercana. Se trabaja las 24 horas de forma ininterrumpida, pero los vecinos no se quejan de ruido ni de otras molestias. Conviven de forma normal con el pozo. La exploración de gas natural, utilizando las técnicas de shale gas y fracturación hidráulica, pues son absolutamente seguras. Lo estamos viendo aquí, que llevan, como digo, 3 años, un gran número ya de perforaciones desarrolladas. No hay afección en los acuíferos, no tienen ningún problema de sismicidad, y efectivamente la proximidad a los pueblos es alta, porque es que realmente no hay una conexión entre ningún tipo de acuífero que tengan y suministro de aguas estas poblaciones, como hemos visto aquí, y el desarrollo de los trabajos. Las poblaciones están tranquilas después de un proceso de información que se ha tardado, como el que estamos teniendo nosotros ahora en el norte de Burgos. These are the bits that we use to actually drill. Estas son las rocas que estamos utilizando para hacer perforaciones. There's 2 types. One, these have artificial diamonds. Dos tipos. Esta tiene diamantes artificiales. And this one is an older style that's used. Es la de una roca de estilo viejo de carburo de tungsteno. Es personal cualificado al que con toda probabilidad encontraremos en Burgos. Nos habla de una parte fundamental de todas las perforaciones, las brocas que se abrirán paso a través del subsuelo. La fracturación hidráulica es una técnica, una parte de la nueva exploración, donde lo que hacemos es ir a la roca madre que generó los hidrocarburos en muchas partes del planeta. Es una roca, esa roca madre, que en su sedimentación se convirtió en una roca muy dura y compacta, y ahora lo que intentamos es abrirle caminos. Intentamos hacer fisuras, microfisuras, a gran profundidad, más de 3 kilómetros, entre 3 y 5 kilómetros hacia el fondo de la Tierra, abrir esas fisuras para que pueda extraerle el gas y el petróleo. De mano de los profesionales de BNK conocemos en qué consiste esta técnica. El gas pizarra es gas natural, exactamente igual que el que utilizamos en las cocinas o en las calefacciones de nuestras casas. La diferencia con el que nosotros conocemos es que se encuentra en una capa mucho más profunda. Es la capa de la roca madre en la cual el gas se ha formado. La distancia entre la capa de roca donde nosotros buscamos el gas y la superficie es de miles de metros de profundidad. Pueden ser 2.500, 3.500 y a veces incluso hasta 5.000 metros. Para llegar a ella, para acceder a esta capa tan profunda, se utilizan técnicas que son probadas y seguras y se han utilizado durante décadas en todo el mundo, en la exploración y producción de gas y de petróleo. Entre ellas está la perforación vertical y la perforación horizontal, que va a lo largo de la capa, y también la fracturación hidráulica. La fracturación hidráulica se utiliza muy ampliamente, es una práctica muy extendida en el mundo. En
Estados Unidos, por ejemplo, se fracturan hidráulicamente 35.000 pozos cada año. Hablamos de un proceso en el que la protección es fundamental, tanto para garantizar la seguridad de la población y el medio ambiente como para garantizar el buen funcionamiento del pozo. Este es el triple casing. Son 3 capas de acero que se pueden ver aquí. Este es un corte de un pozo real traído de Polonia, de uno de nuestros pozos. Este es el interior del pozo. El interior del pozo tiene este tamaño. Externamente se rodea de otras 2 capas más de acero. Es acero muy pesado y entre una capa y otra de acero se pone otra capa de cemento. ¿Por qué es importante? En primer lugar, para proteger los acuíferos. Nosotros somos los primeros interesados en que los acuíferos no se dañen. Pero es que además también la empresa tiene interés en proteger el pozo. Dentro del pozo, para que funcione bien el pozo, es necesario que esté totalmente aislado. Si hubiera cualquier pérdida, el pozo se moriría. Y un pozo es una inversión muy fuerte, con lo cual nosotros somos los primeros interesados en que el aislamiento sea total. La perforación pasa a ser horizontal a partir de unos 3.000 metros. Se abren fisuras que permiten incrementar el volumen de gas natural disponible. Es el momento de inyectar una mezcla de agua a gran presión, arena y aditivos. La mezcla de fluido que utiliza BNK en sus pozos de Polonia tiene como he dicho antes, un 99,9% es agua y arena, un 0,1% son aditivos. Los 3 aditivos que está utilizando BNK en Polonia no son tóxicos, son aditivos de uso normal en la alimentación, en la limpieza, incluso en la agricultura. El gobierno español abre la puerta a la extracción de gas no convencional a partir de la fractura hidráulica. Se comenzaría por la fase de exploración para confirmar la presencia de shale gas en el subsuelo. Nosotros en los próximos años lo único que vamos a hacer es explorar, hacer un proceso de innovación y desarrollo, lo que se conoce como I+D, aplicando las últimas tecnologías ampliamente probadas en otras partes del mundo, no solo en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, pero próximamente en muchas más regiones, porque hay que decir que el shale gas es una evolución dentro de la industria petrolera que se va a generalizar de forma absoluta en todo el mundo, cada día más. Hay muchas reservas o reservas potencialmente interesantes en muchos países y estos los van a aprovechar. En nuestro caso, en los siguientes años, nuestro objetivo es intentar hacer un dibujo de cómo es la formación de shale a casi 4 kilómetros de profundidad. Aunque es una técnica consolidada en Estados Unidos, a Europa ha llegado rodeada de informaciones de dudosa credibilidad que han puesto a la fractura hidráulica en el centro de las miradas. Se dice que los grifos arden, ¿no? Lo cual, bueno, es una confusión sobre un fenómeno que ocurre y está registrado desde hace siglos. Ocurre en algunas zonas del mundo donde el gas aflora a la superficie. No tiene nada que ver con la fracturación hidráulica y hay muchas noticias de periódicos de hace décadas en las que se habla de esto mucho antes de que se inventara la fracturación hidráulica. Se habla también de que se contaminan los acuíferos. Es falso, rotundamente falso. Incluso en Estados Unidos, como decía antes, hay 35.000 pozos que se fracturan cada año y la Agencia de Protección del Medio Ambiente dice que no hay ningún caso reportado en el que la fracturación hidráulica haya contaminado los acuíferos. Lo importante es que la gente vaya poco a poco conociendo la realidad de la que estamos hablando, se libere todos los mitos, que yo creo que cuando se profundiza un poquito nada más, con información normal, se comprende cómo este proceso es absolutamente viable y puede representar pues industrias muy normales como existen tanto en nuestra comunidad como en España. Uno de los mitos que está asociado a la fracturación hidráulica es que provoca terremotos. La fracturación hidráulica no provoca terremotos, la fracturación hidráulica provoca vibraciones imperceptibles por el ser humano y más o menos similares al paso de un tren o al paso del tráfico rodado en una gran ciudad o al movimiento de las olas del mar. Es muy llamativo que en España se hayan creado plataformas, como por ejemplo en Jaén se ha creado una plataforma que denunciaba que unos terremotos que se estaban produciendo allí eran ocasionados por el fracking y en España nadie está haciendo fracking todavía. Seguimos en Polonia. El pozo se puede ver a gran distancia en su fase de exploración. Ya en la fase de explotación su impacto visual será mínimo, integrado de forma normal en el paisaje.
La torre de perforación podríamos decir que es similar a una grúa cuando se construye una casa. Una grúa se pone cuando se está construyendo la casa. Una vez que la casa está terminada, pues la grúa se retira y lo que queda es la casa. Pues en este caso es lo mismo. Se pone la torre de perforación para hacer el pozo y una vez que se acaba se retira y lo que queda pues es eso, una cabeza de pozo más o menos de este tamaño. Queremos conocer cómo se ha gestionado la llegada del fracking a Polonia. Aquí toda la población, agentes sociales y políticos han participado en un intenso debate. Bueno, es muy fácil protestar sin ofrecer otras soluciones y también, por otra parte, resulta muy fácil decir, bueno, haga lo que quiera. Nosotros organizamos conferencias donde todos estaban a favor y también tuvimos reuniones en las que todos los participantes estaban en contra. Nosotros hacemos un enorme esfuerzo en comunicación. Llevamos ya años contando a la población por distintas vías en qué consiste la exploración de shale gas, porque es una industria muy desconocida en España. Ha habido muy poca tradición de explotación de hidrocarburos y por tanto la población no lo conoce. Aquí en Polonia se ha llevado a cabo un proyecto muy interesante en el que se ha puesto en una misma mesa a la comunidad, a todos los agentes de la comunidad, a los ciudadanos, a todo el que quiera participar, a expertos, a empresas, a la administración también. Esos grupos funcionan de una manera autónoma, podríamos decir. Ellos mismos deciden a quién quieren invitar a que les cuente aspectos determinados, cuáles son esos aspectos que quieren tratar y al final llegan a un acuerdo, tienen que llegar a un acuerdo, si es posible. Es la forma, yo creo que hay que hacerlo y especialmente dada algunos temores que hay en algunas zonas, ¿no? Disipar esos miedos, comprobar que en muchas partes del mundo, aquí en Polonia, que es un país que se parece mucho al nuestro, tanto topográficamente como socialmente, las actividades donde estamos desarrollando nosotros los sondeos son agrarias, tienen grandes extensiones de cultivo, pero de una forma muy similar a la española. Confirmar que esto es una industria absolutamente normal en muchísimas partes del mundo. A veces se presenta como algo excepcional, algo de investigación, algo que está poco probado. En Estados Unidos hay más de 1 millón de estimulaciones hidráulicas realizadas con total normalidad. Pero siempre el modelo americano parece estar lejano a nosotros, a nuestra realidad. Polonia nos enseña un ejemplo de cómo en un contexto europeo muy similar, como decía el nuestro, se desarrolla la prospección, exploración de hidrocarburos, especialmente de gas, porque aquí también básicamente tienen gas en sus formaciones geológicas, es absolutamente normal. Y es una oportunidad enorme. Si nosotros tenemos una importante cantidad potencialmente de gas natural en el norte de Burgos, debemos explorar, no podemos dejar, no nos podemos permitir, podría decir, no explorar y analizar cuáles son los recursos naturales que tenemos. Por supuesto, con vistas a una producción responsable y sostenible, como yo creo que hoy todo el mundo hace las cosas. En España nadie se plantea que hoy se pueden hacer las cosas fuera del contexto legal y sin respeto tanto a los ciudadanos como al medio. Cada comité fue compuesto por representantes de autoridades locales, habitantes, empresas exploradoras y tal vez otras compañías, otras empresas del municipio que pensaban beneficiar de la presencia del gas de esquisto. Nuestros proyectos tienen el objetivo de integrarse dentro de la comunidad en la que estamos, especialmente en las comarcas y los pueblos donde queremos desarrollar los sondeos exploratorios, pero donde esperamos poder planificar un proyecto razonable de producción. Y el objetivo es, como cualquier industria que tiene una perspectiva de largo plazo, de quedarse, de incorporarse dentro del tejido industrial de la comarca. Un diálogo que poco a poco se reproduce en nuestro país. El gobierno español apuesta por la extracción de gas pizarra y cuenta con el apoyo de los responsables sindicales. A finales de enero, la patronal de la industria química y los principales sindicatos firmaban una declaración de respaldo a la exploración de shale gas en España. Nuestra opinión se resume en conocer para decidir. No se trata de una decisión sí
al shale gas, pero nos parece que decir no, sin saber de qué estamos hablando, qué recursos tenemos y qué potencialidad tiene esto para la economía del país, sería un error. Y al mismo tiempo estamos diciendo este conocimiento tiene que hacerse de manera pautada, de manera regulada, y reclamamos una legislación acorde con la dimensión que tiene la industria, que va más allá de la simple declaración de impacto ambiental, que recoge garantías, y sobre todo reclamamos y consideramos que este proceso tiene que hacerse de una manera abierta, de una manera transparente. Nuestra posición en estos momentos es que tenemos que empezar a investigar, tenemos que ver las posibilidades que existen y en función de eso saber si realmente el shale gas puede ser un elemento importante de ahorro energético y de competitividad, por lo tanto, para las empresas españolas. Bueno, el shale gas es fundamental para nuestro país, para España, para la industria y para el sector químico en particular. Actualmente tenemos unas previsiones de crecimiento muy altas a nivel global, más del 4,5% hasta 2030. Y el shale gas definirá si somos capaces de crecer a ese ritmo en España o no. Nos reducirá los costes energéticos, nos reducirá el precio de la materia prima, que son los principales factores de competitividad del sector. Con el shale gas, el futuro del sector químico está garantizado. Sin el shale gas seremos un sector de supervivencia. No es una técnica nueva. Este bote contiene petróleo que se extrae a partir de la fractura hidráulica. Estamos en una zona turística de Polonia. A escasos metros de una playa bañada por el mar Báltico se encuentra esta explotación donde una compañía nacional produce gas y petróleo desde hace 40 años. El terreno de la mina está en el área protegido, es un parque de protección, parque natural de protección de paisaje. W linii prostej do morza mamy 300 metrów. Estamos a 300 metros del mar, de la playa. Eksploatowana ropa naftowa i Aquí gaz se ziemny está explotando gas natural y el petróleo. jest pozbawiona jakichkolwiek zanieczyszczeń. Y en este lugar no tienen ningunas impurezas, ningunas contaminaciones. Muchas personas creen que el petróleo o el gas están en lagos o en bolsas dentro de la tierra. Nunca, siempre el petróleo y el gas están empapando formaciones rocosas o arenosas compactas. Son rocas donde dentro de sus orificios se encuentra el gas y el petróleo. Eso es lo que llamamos convencional. El shale, la pizarra, es la roca madre, tiene ese gas y ese petróleo almacenado dentro también, pero de una forma mucho más compacta. Lo único que hacemos es ir a esa roca y abrirle fisuras para liberar ese gas y poder aprovecharlo. En este pozo se hace fracking para mejorar la producción. Los informes señalan que no afecta al medio ambiente. Y ahí estamos produciendo desde hace 40 años petróleo y gas, y es un famoso lugar de veraneo. Esta es una zona plenamente turística. La investigación de shale gas se está haciendo también en suelo europeo y, por supuesto, cumpliendo con toda la legislación europea, como no podría ser de otra manera. De hecho, aquí hay producción de gas y petróleo convencionales desde hace muchos años. Estamos en una zona turística, que es la Pomerania, una zona turística y agrícola. Y aquí, desde hace 40 años, se produce gas y petróleo convencionales, aunque también es importante decir que los pozos convencionales también usan en muchas ocasiones la fracturación hidráulica. Por ejemplo, en este pozo en el que estamos, aquí se ha hecho fracturación hidráulica y como un proceso más habitual de los utilizados en la industria. Burgos es el próximo destino. Los estudios previos dicen que podría albergar casi el 20% de gas no convencional del país. Es la zona con mayor potencial de España. La repercusión puede ser de gran relevancia en materias de inversión y de empleo. El desarrollo, la producción de gas natural en el norte de Burgos, porque realmente es lo que es. Muchas veces hablamos de la fractura hidráulica o hablamos de shale gas como técnicas, pero realmente lo que estamos haciendo es extraer gas natural de nuestro subsuelo de una forma muy conocida ya en muchísimas partes del mundo para el uso en nuestras industrias y en nuestras casas. Trae una inversión directa muy importante, la producción genera muchísimos empleos, tenemos estudios realizados en Estados Unidos múltiples que dan cifras muy importantes de empleo, pero haciendo la transposición a nuestro país y a nuestra comunidad, veríamos que eso también tendría un impacto muy fuerte. Igualmente, recientemente se ha hecho un estudio europeo
teniendo en cuenta ya las condiciones que tenemos en Europa, que no son exactamente iguales que las de Estados Unidos, y las cifras también de proyección de empleo son muy importantes. Solamente durante esta fase de investigación, la empresa, en los 2 permisos que tiene concedidos, tiene un presupuesto de hasta 250 millones de euros. Y esto generará creación de empleo, pues entre 50 y 150 puestos de trabajo por cada uno de los pozos que se hagan. Si pasada esta fase de investigación se confirmara que efectivamente aquí hay gas suficiente para la producción, la inversión se multiplicaría exponencialmente y también la creación de puestos de trabajo. Por tanto, creemos que es una oportunidad importante para el desarrollo de esta zona, para la creación de empleo y para la inversión. Como en Polonia, el proyecto se iniciaría con un proceso de exploración que daría lugar a la explotación del pozo de confirmarse la presencia de gas pizarra y la posibilidad de proceder a su extracción. Una vez identificados bien los recursos, después de este proceso de exploración, de mucho análisis en laboratorio y con ordenadores para poder obtener los datos de cómo está esa formación geológica, lógicamente tenemos que plantear cómo poder producir de una forma viable y sostenible. Para ello se hace un proyecto que también tiene absolutamente desarrollado la evaluación de impacto ambiental asociada a la misma, para dar viabilidad a la producción, pues como cualquier producción, podríamos decir, de tipo minero o industrial que se haga de cualquier otra cosa. El mercurio no supera los 0 grados en Polonia. En esta zona cercana a nuestro país se preparan para comenzar la fase de explotación de shale gas y poner fin a años de dependencia energética de la industria del carbón y también de Rusia. Polonia ha sido el país europeo elegido para iniciar la extracción de gas pizarra, una alternativa que podría ser una realidad en el norte de la provincia de Burgos, una puerta abierta a la disponibilidad de recursos energéticos sostenibles.